Viernes 24, mediodía, y como de costumbre nos acercamos con Noche Express al estudio del licenciado, el contador público Vidarrueta, porque es nuestro columnista y queremos saber qué está pasando con la economía. Miguel, bienvenido. Bueno, igualmente a este encuentro que mensualmente nos une para charlar un poco sobre economía. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa en la economía del país. No hay plata, no alcanza el sueldo, vamos al supermercado, está todo cada vez más caro, hay clientes o hay gente que dice que vende muchísimo, hay gente que dice que no vende nada, hay gente que se ha parado la venta en estos últimos 10 días, estamos sobre las elecciones. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel? Bueno, vamos a puntualizar un poco todo esto. No participo de algunas ideas tan definidas o tajantes, sino que vamos a tratar de generalizar en un panorama, teniendo en cuenta que hoy es 24 de junio, vos sabés que hacia los últimos días del mes el flujo de dinero ocurre que entra a mermar, por lo tanto podés escuchar situaciones que lógicamente se ven afectadas por esta condición general que ocurre con los sueldos, con los salarios, que cuesta frente a niveles de precios que van aumentando. Fíjate que ya se está hablando de un 1.5, un 24% de índice real acumulado en los últimos 12 meses, casi el doble de lo que maneja en cifras oficiales el INDEC. Tienen cierta influencia, te diría hasta psicológica, porque si vos tomás en cuenta los salarios, según los rubros y los gremios, algunos han aumentado más que ese índice. Entonces, fíjate que venimos también influidos un poco psicológicamente por aquella enfermedad que tuvimos en otros años, que ha sido la hiperinflación. No se puede desconocer los guarismos, te estoy dando cifras que son bastante razonables y acertadas, que lógicamente dan muestras de un incremento casi del 100% sobre lo que indican las cifras oficiales. Ahora, en este contexto, y vos me preguntabas, estamos a 4 meses de las elecciones. La economía está jugada, no va a haber grandes cambios. La performance económica, de algún modo, no va a tener sobresaltos, ni va a tener una crisis marcada, ni mucho menos, para no generar incertidumbre. Lógicamente, hay fenómenos que se vienen dando siempre cerca de las elecciones. Hay inversiones que se meditan o se congelan, se ponen en el freezer. Hay mayor salida de dólares. Hay gente que va dolarizando lo que se dice su portafolio, es decir, ante la incertidumbre busca una moneda que tampoco está tan fuerte en el mundo, porque el dólar hoy por hoy, Estados Unidos no termina de comenzar a afirmar esa reactivación, o sea, el nivel de actividad económica no crece como quisieran los americanos. Europa, por otro lado, tiene sus crisis con los países periféricos, se habla del PIC de Portugal, Ireland o Irlanda, Grecia, y ese por España, o sea, Portugal, Grecia, Irlanda y España son países que están sufriendo serias consecuencias de estar en un bloque donde no es lo mismo Alemania que un país de este tipo, y los comportamientos económicos y la moneda es la misma. Entonces, todas estas asimetrías también influyen sobre lo que es nuestra economía. ¿Y por qué? Porque, como reiteraba, de cara a las elecciones estamos jugados que las perspectivas continuarán como hasta ahora. Pero después de las elecciones y hacia el 2012 hay 2 o 3 panoramas que se abren, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo en los últimos meses, si tenés en cuenta esta realidad de subsidios indiscriminados, de un poco la carencia en algunas cuestiones como son la energía, la electricidad, el gas y el petróleo, si tenemos también en cuenta los salarios indexados, y estas cuestiones como la de la inflación que estábamos comentando, podemos aventurar que puede venir hacia el 2012. En esta segunda parte vamos a continuar con este relato de el contador Vidarrueta. ¿Qué depararía entonces después de las elecciones este país? ¿Hay algo con prosperidad o se vienen grandes
aumentos de gas, luz, agua. Bueno, para ligar un poco lo político a lo económico, que como siempre digo, la economía depende de lo político, tengamos en cuenta que entre julio y agosto se van a dar elecciones provinciales que casi llegan a ocupar el 30% del padrón y que van a ir marcando lo que va a ocurrir hacia octubre, ¿no es cierto? Si vemos que, por ejemplo, en las elecciones de los 3 distritos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, vemos triunfos del oficialismo, indudablemente la tendencia hacia octubre política estaría totalmente definida, como marcan las encuestas oficiales, con un triunfo del oficialismo sin dudarlo. Si se ve que en Buenos Aires, en Santa Fe y Córdoba ocurren otros resultados, entonces puede haber un triunfo a lo mejor oficialista, pero no tan marcado, o podría en algún caso, dice algún encuestador, plasmarse alguna segunda vuelta. Estoy tratando de ligar un poco lo que va a acontecer. Está bien, ¿y qué cambiaría el panorama económico, suponiendo de que fuese una segunda vuelta, o que tiene un poco de miedo el gobierno que puede ganarle la oposición? No, vamos a deslindar esto. Aquí hay algo muy claro que quería decir, y ligando lo político a lo económico. ¿Qué dice el oficialismo, no es cierto? Que un poco todos los buenos resultados de reactivación económica y demás dependen en su casi totalidad de las políticas que ha llevado adelante el gobierno en los 2 mandatos continuados, uno de Néstor Kirchner y otro de Cristina. Hay que aclarar que fueron distintos los contextos. Néstor Kirchner tuvo una soja que no es la de Cristina, es decir, casi a la mitad, y en este último cuatrienio se tuvo precios de la soja 3 veces a los de Duhalde. Entonces, esas situaciones han sido muy favorables. Por lo tanto, la oposición dice que los resultados económicos buenos no son causa de las políticas que tomó el gobierno, sino del contexto internacional favorable por el precio de los commodities. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra, o sea que hubo precios internacionales buenos que ayudaron a recomponer la economía, a ordenar lo que es la producción agropecuaria y la industrialización, la agroindustria y todos los sectores ligados, y además hubo políticas en ese sentido internas adoptadas para favorecer toda esta reactivación que se vino dando en los últimos años. Entonces, con dicha esta situación y la presión que ponen los salarios indexados, una inflación que va mellando el poder adquisitivo de los consumidores, la cantidad de subsidios indiscriminados, porque tenemos que participar y decir que los subsidios son necesarios, pero hay sectores de la economía o personas que no deberían estar subsidiadas, porque yo estoy totalmente de acuerdo con que aquel que no tiene poder adquisitivo tenga derecho a gas, a escuela, a transporte, pero resulta que esos mismos subsidios están dirigidos a gente que tiene muy buen poder adquisitivo. A esto me refiero con subsidios indiscriminados. Bueno, toda esta presión marca el aspecto interno de cara al 2012, que estaría marcando la necesidad de tomar otras medidas. Pero para definir y ya ir cerrando algunos escenarios, sin ser alarmista, digamos que sí, en el 2012 deben atenderse estas cuestiones, y que un buen escenario sería retomar la confianza por políticas que adopte el gobierno entrante o siguiente, porque en los últimos meses, ya te reitero, si no hay nada que sea grave, ¿qué es lo que está pasando? Como decía en el bloque anterior, una dolarización que implica una pérdida de confianza. Si esto se retoma la confianza y el contexto internacional sigue favorable, sería el mejor escenario. Si no se logra tener confianza interna en función de corregir estas medidas que tienen que ver con la energía, las políticas que tienen que ver con la ganadería, lo que tiene que ver con la inflación, y se tratan de morigerar estos efectos, y el contexto internacional sigue favorable, tendríamos entonces algo moderado. Y por el contrario, si tenemos las dos variables, tanto la interna, que no se mejora, como la externa, entonces ahí estaríamos en una situación que sería la menos favorable de todas. Pero
para cerrar, debo decirte que no es improbable, o sea que puede ser factible que los precios de los commodities o el nivel de la economía internacional no siga siendo tan favorable como lo fue hasta ahora, por estos problemas que marcaba que existen en el mundo americano, que no logra la total reactivación, y en el mundo europeo a través de estos desequilibrios financieros y todo lo que estamos viendo con estos países que te mencionaba anteriormente, y en ese caso la situación sería más ajustada para Argentina. Gracias, Miguel. A veces de una explicación simple y sencilla como la que estás dando se complica, ¿no? Porque indudablemente, ¿qué pasaría en este país, en 2 palabras, decímelo, si no tuviésemos la soja? ¿De qué viviríamos, de qué nos basaríamos, de qué tendríamos que agarrarnos los argentinos para la economía? Bueno, no, hoy por hoy es fundamental entender lo que significa el complejo agroexportador y la producción agropecuaria. Escuchaba a un empresario argentino notable que tiene producción de motocicletas, que va a producir un vehículo ahora, ¿no? En la provincia de Córdoba. Y decía, la verdad que Dios es argentino, porque ¿qué país puede seguir reactivando y creciendo, por más que se tomen medidas como las que hubo en los últimos años, con una inflación de este nivel, con salarios aumentando al 30%, porque el empresario piensa en esto, y con algunos desequilibrios en lo que tiene que ver con el gasto público y el exceso? Entonces, digamos que esta expresión muy genérica de atribuir a hechos como Dios es argentino, hechos muy genéricos, en realidad lo que se quiere decir es que lo que hemos tenido y que ha favorecido, lo decía en el bloque anterior, mucho el desarrollo, además del contexto internacional favorable, las medidas que se tomaron. Por lo tanto, debe dimensionarse muy bien lo que es la producción agropecuaria, la agroindustria, y a partir de eso seguir generando, a través del conocimiento, de la innovación y la tecnología, políticas para que pueda hacerse la economía argentina menos dependiente de este sector que bajo ningún punto de vista puede minorizarse o reducirse. Nos vemos el mes que viene. Con mucho gusto.